porque yo tampoco, o sea, mirando para atrás, es evidente lo que hemos hecho. Para mí era muy evidente que nosotros teníamos que tener asegurada la comida para poder plantearnos Mm, esto y mm, que teníamos que tener un trabajo también relacionado con el cine que no nos pesara mm, y que hiciéramos relativamente sin demasiada carga mental, que fuese algo como muy mm, práctico, ujú, que tuviéramos muy por la mano los dos para poder poner toda la energía creativa y todo, y todo el amor en que esto realmente fuera fructífero. En cualquier ujú. caso es muy, muy complicado. Y yo ahora cuando la gente me dice, voy a montar una productora, le digo, no montes una productora. No lo hagas, no lo hagas, error, Ya, no lo sí. hagas. Y, Porque t- y es durísimo, es dificilísimo, pero es bueno. muy difícil y tú no una, sino has montado dos, porque claro, esto también al final, bueno, la gente ya te conoce porque al final eres un perfil muy especial dentro de la industria diría, española, no sé si a nivel europeo hay más gente como tú, pero bueno, eres, digamos, por un lado tienes esa parte creativa y, digamos, generadora de material propio, que luego hablaremos, y como productora tienes dos productoras con socios distintos, que de alguna manera, ahora igual nos cuentas un poco si la dinámica que puedes tener con cada uno de ellos es parecida o el planteamiento que haces, digamos, de asociarte con alguien, ¿no? Puede responder a motivaciones más o menos parecidas, pero está claro seguramente que a nivel, por ejemplo, artístico, van por caminos bastante distintos, ¿no? Entonces, eso ya es bastante complementario de por sí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es bastante evidente y que de alguna manera en ambos y en sus criterios y sus miradas artísticas confluye la mía. Ujú. Eres Y el mínimo común denominador, ¿no? efectivamente, y a mí me gusta mucho el género, pero también me gusta el género más de entretenimiento, más de autor, pero también como con mucha base igual más social. Eh, no sé, pero también con el género más marcado, igual un poco más mainstream que podría representar a Rich de alguna Ujú, manera. O sea, ujú, yo he crecido leyendo muchísimos cómics, leyendo mucha espada y brujería, me flipa. O sea, ujú, mi Aita ujú. es lo que, o sea, si mi Aita hubiese sido ahora joven sería el típico nerd freak. Cuando yo le conocí a mi Aita no existían esas palabras, entonces pues yo solo sabía que mi padre tenía un mogollón de estanterías llenas de cómics de Conan, de Cimoc, de C84, de yo qué sé, de todo. Ujú. Y yo me lo leía todo y era la responsable de ordenar todo eso. Y teníamos todas las novelas de Howard, de Conan, teníamos todo. Y yo me lo leía todo, me lo comía con patatas. O sea, O yo he sea que crecido con el eso. fantástico lo has mamado, digamos. Me flipa, me flipa, Ujú, me flipa. ujú, Pero también me flipa como la vertiente también más mainstream del fantástico, siempre que sea bueno. O sea, ujú, bueno y con fundamento y no sea ujú. tramposo y trate Ya. a los espectadores con respeto y como seres inteligentes y con criterio propio, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, está por ahí, pero luego a mí me flipa también pues un cine un poco más de vanguardia, más autoral, más que está buscando romper con lo establecido, que también tiene, que busca estímulos y trata de ser, bueno, pues, no sé, más político también en su formalidad, y ujú. eso es John. Sí. Entonces, al final, de alguna manera, pues la personalidad de ellos, que confluye con las dos vertientes de lo que a mí me gusta, pues define un poco el carácter de cada una de las empresas, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Ahí hablando de, bueno, es decir, tienes Señor y Señora con Aritz Moreno, Apellaniz y de Sosa con John de Sosa. Como hemos dicho, Aritz Moreno, director que igual pues, puede tender más al género, digamos, un poco más mainstream o con vocación, digamos, bueno, no sé si llegar a más público, pero por lo menos de hacer relatos un poco más estándar, ¿no? Dentro de de todo lo que te puede De lo poco permitir un estándar género. también que Claro, es él, claro. Sí, sí. pero sí, Pero sí, vamos comparado a bien. comparado con lo que puede hacer John de Sosa o otra gente, ¿no? A la que estás muy asociada, Chema García Ibarra, Julian Jennison, etcétera, que casi es, o sea, no es ni cine de autor, diría, en el sentido que es mucho más experimental, en el sentido
de retar casi el lenguaje, ¿no? efectivamente. Y la forma que un cine de autor. El cine de autor, digamos, comparado con lo que hace Ñón de Sosa y otra gente con la que trabajas, es Hollywood puro, ¿no? Se puede decir casi. O sea, estás trabajando realmente en lo más extremo, seguramente, a nivel como productora, pocas cosas más extremas y que tengan además cierta. Seguramente habrá muchas cosas extremas, pero que serán tan minoritarias que prácticamente ni cuentan, ¿no? Digamos, Sí. hablando. Pero, digamos, tú te mueves en un círculo de gente que hace cosas muy extremas, pero que tienen por calidad y por ambición seguramente, bueno, pues un alcance que ya es relevante y se les conoce en la industria. No son sin más gente underground, sino que realmente están ahí, Sí. ¿no? Están También mi visibles. idea es sacar del underground a estos súper talentazos. O sea, para Ujú, mí es súper importante. O sea, para mí es tan importante en los dos sitios, para mí es un poco la misma idea, ¿no? Es dar a las personas las herramientas que necesitan. O sea, dar a los cineastas las herramientas que necesitan para contar de forma óptima sus películas, ¿no? Igual que estamos intentando que Aritz tenga la financiación que él necesita para brillar y le acompañamos para que ujú, así sea. Y mientras tanto nosotros vamos aprendiendo y creciendo. En el ujú, ámbito de Apellaniz y de Sosa es un poco también, ¿no? Pues arrancar un poco a gente súper talentosa del underground ujú. y permitirles que manteniendo absolutamente su libertad, porque es lo que creo que es relevante y lo que les hace interesantes, respetarles a saco, eh, darles también esas herramientas, que al final no es otra cosa que conseguir o intentar conseguir dinero para que realmente esas cosas que cuentan se cuenten bien. Ujú, Bien, ujú. igual no Sí, necesitan sí, sí. tanta pasta, pero también necesitan. Y eso quiere decir también ya entrar en un circuito donde luego también hay una trascendencia, ¿no? Donde ya simplemente por haberte movido, por haber buscado el dinero, por asociarte con distribuidores, con agentes de ventas internacionales, por estar relacionándote con programadores de festivales internacionales, ya las pelis se van colocando en sitios que tienen más visibilidad. Igual no toda la que nos gustaría, pero Ujú, sí que estamos haciendo un caminito que es lento, ¿eh? Es lento y ujú. es costoso y a veces te dan ganas de tirar la toalla porque es muy duro, pero sí, sí, es lo que me interesa. Yo solo hago las películas que yo quiero ver. Sí, sí, sí. En ese sentido, una cosa que has dicho que es interesante, dices, lo que les hace falta realmente, resumiéndolo mucho, es dinero, ¿no? Pero bueno, no solo dinero, porque al final tú puedes tener dinero, pero luego, es decir, solo con dinero no se hace una película. Hace falta una organización detrás, ¿no? Y gente que esté dispuesta a poner en marcha toda esa maquinaria, digamos, de película que es pues juntar el equipo, organizar un montón de agendas, un montón de medios de producción, etcétera. Es decir, el dinero no hace la película. Y No, esa no, parte de no. que tiene el productor, ¿no? Que al final yo lo veo también con una parte de mucha generosidad, ¿no? Es decir, porque es una labor que puede ser ingrata en muchos sentidos, la del productor, y como dices tú, mi ambición es que esta gente tenga lo que necesitan y solo se tengan que preocupar, ¿no? De plasmar la visión que tienen, ¿no? Y yo me ocupo de todas las mierdas, por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, un poco es eso, ¿eh? Lo que pasa es que también es cierto que normalmente, voy a hablar un poco más de las pelis que estoy produciendo desde Apellaniz y Sosa, que son más complejas de levantar. eh, Son directoras y directores que vienen desde un sitio donde han currado un montón y están muy acostumbrados también a ser multitask total. Ujú, Y ujú, al ujú. final, inevitablemente, compartimos cosas, ¿no? Y participan a veces de procesos que igual eh, en un sistema más estanco y más evidente y más industrial, igual no Ya, participarían, ¿no? ya. Ujú, Entonces yo creo que también es más, para mí también es una lucha más difícil, es más complejo conseguir el dinero porque defender ciertos proyectos ante lo privado es muy difícil. Por ejemplo, estas películas que hago, pues Chema, John, Denison, o ahora Irati Gorostidi también, por ejemplo, son pelis en las que, como son incontestables a nivel artístico, o sea, te puede gustar más o menos, pero es que son, si ves los dosieres, son una barbaridad. O sea, es gente súper empollona, que tiene las ideas ujú. súper claras,
que son súper brillantes a nivel artístico, que todo está pensado, todo está, nada es aleatorio, aunque parezca que a veces de lo fresco que es lo es, pero no lo Mm, es. ujú, Hay muchísimo trabajo detrás. El problema es convencer a la parte privada, es conseguir defender ese dinero público que conseguimos de forma más o menos fácil, porque eso lo ujú, tenemos bastante controlado. Nosotras como ujú, productoras y con empollones al agua es bastante fácil que sacar la pasta pública. El problema es ujú, convencer al dinero privado, ya sea porque además estas películas no te va a entrar un Netflix, no te va a entrar un HBO, no te va a entrar un ujú, Amazon. O ujú. sea, tienes dos balas y las balas son EITV y Televisión Española y Netflix a lo sumo. Ya, ya. Movistar en un caso muy excepcional, ¿no? Entonces, esas son las balas y son pocas. Y como somos tan, y tú lo has dicho, creo que estamos a la vanguardia de la vanguardia intentando meter el pie en la industria, Ujú. nos cuesta mucho levantar esa parte privada. O sea, Sí, 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 si sí. a mí me duplicaran el dinero privado, haría súper fácil las pelis, porque el dinero público lo saco súper fácil, porque voy Ya. solo con peña súper talentosa. Ya, ya, ya. Por cierto, para situar un poco también a los oyentes, bueno, estamos hablando de John de Sosa, que, por cierto, a su vez, os ha nominado al Goya, o sea Sí, con que Mamántula. enhorabuena, enhorabuena. No sé, categoría cortometraje, aunque es un cortometraje largo, pero bueno, creo que es Dura cortometraje, ¿no? 47 minutos, Ujú, pero que es muy gracioso. En los Goya, hasta el año pasado, hasta hace 2 años creo, igual lo digo mal, ¿eh? Si alguien si sabe mejor los datos, que me perdone. Eh, Era corto hasta 30 minutos y largo a partir de 60. Entonces había un hueco, ujú. era la Un nada, limbo. Ujú, un limbo, que en el ICA, por ejemplo, es cortometraje desde 1 minuto hasta 60. Y a ujú, partir de ahí es largo, o sea, todo está ujú. ahí. Ya, ya. Pero en la academia, pues no. Entonces había un limbo que Almodóvar logró mover para que le entrara el corto Ah, con Ethan Hawke, no me acuerdo cómo se titula, sí, sí, de sí. los vaqueros, y Mm. movió 40. Y John de Sosa ha conseguido mover hasta 60. Porque John sí es tan entusiasta, es alguien que lo da todo, entonces pues consigue cosas así de flipantes, ¿no? Ujú. Entonces, pues ha cabido y encima nos ha nominado. Ya, ya. Bueno, que eso ya es, como decías, meter un poco la patita, ¿no? De algo que es súper, súper, súper experimental, underground y muy radical en lo más mainstream que pueda haber en España a nivel de industria, que es los Goya, ¿no? Entonces ahí ya, pues son pequeñas picas en Flandes, ¿no? Que vais ahí colocando. Totalmente, Sí. totalmente. Es cierto que Mamántula se estrenó en Rotterdam. Es cierto que Mamántula ha estado en Cinemaldi también, o sea, es un corto que ha pasado por 2 clases A. O sea, que Ujú, es un corto que está teniendo un recorrido increíble. Pero es que ujú. realmente es que a la peña le gusta. Ya. Ujú, En ya. Filmin, por ejemplo, nos han apoyado un mogollón, mogollón, mogollón. Y bueno, parece que también hay otra sed, ¿no? De no ver siempre lo mismo, ¿no? Y Sí, sí. que no todo que hay otros gustos y otras necesidades también. Y también, pues nosotros queremos nutrir eso. Así que Totalmente, totalmente. Ahí miras nombrado Filming, que es nuestro, creo que también, nuestro gran orgullo, casi como yo diría que como sector audiovisual, creo que no sé si habrá a nivel de Europa plataformas del nivel que tiene Filming, no solo en cuanto al catálogo que tienen, sino en cuanto a cómo hacen las cosas, ¿no? Y has hablado de que os han ayudado, os han apoyado en Mamontola, pero bueno, también puede ser porque están produciendo cosas, hacen producción propia, pero seguramente también pueden participar, ¿no? Como inversores en X proyectos. ¿Es una vía extra, la de Filming, a por ver, ejemplo? la verdad es que a nosotros entraron en Mamántula, creo que antes de rodar, Ujú, ya entraron en Mamántula. Nos compraron Samsara por un precio, yo diría que bastante majo para ser un documental. ujú, Y también han participado en una ballena, ujú. cosa que no han hecho otros ahora mismo. Entonces, la verdad es que yo estoy agradecida. Es cierto que comparado con otras plataformas más, pues con otras free TVs, no son tan pomposo lo que ponen, pero
a nosotras que hacemos cosas tan especiales, pues nos ayuda un montón. Claro, claro, claro. Sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, entonces, por eso, por seguir situando, digamos, está John de Sosa, que además de ser tu socio en la productora, tiene su, digamos, su carrera como director, ha hecho varios largos, se puede decir que al margen de la industria, Mamántula está, como decimos ahí, con un pie en la industria, por lo menos en cuanto a ciertas apariciones en festivales, etcétera. Tendrá algún proyecto en cartera, supongo, para más Hemos adelante. rodado su primer largo con Ica y con de todo. Se llama Balearic. Ya Ah, vale. estamos esperando respuesta de Berlinale. En enero la ven en el Cinemaldi. Ya Ah, está vale, hecha. vale, mía, no la tenía en el radar esta. Vale, muy bien. De Luego, todo. luego tenemos Pablo Hernando, con el que creo que has producido ahora Una ballena, creo que se llama, ¿no? Es el título oficial. Al que ya conocíamos porque había trabajado con Juan Cabestany y Julián Jennison en esa sensación. Había tenido él también un largo propio, Berserker, que creo que Sí, era autoproducido, también un poco al margen de la industria. Y sí, este es, de alguna manera, su primer largo, digamos, con autoría única y seguramente como concebido como proyecto suyo propio, ¿no? Y sí. estáis ahora, supongo también, no sé si habéis terminado ya todo lo que es la producción y estáis en fase Sí. en la parrilla de salida. Se estrenó en Sitges y Ah, gustó. vale. Ujú, Se estrenó en Sitges, luego el estreno internacional lo tuvo en el Festival de Cine de Tesalónica. Ha pasado por Gijón, ha pasado por Fancín en Málaga, por Isla Calavera en Gran Canaria y ahora se estrena en salas en febrero, finales de ujú, febrero, principios de marzo. Enseguida ujú, ya daremos fecha, la estrena Elástica, que estamos muy ujú, contentas, porque creo que es la mejor distribuidora para esa película, indudablemente. ujú. Y la verdad es que estamos súper contentos, porque es Ya. una peli, otra peli, pues es una peli compleja. Además de esa, es una peli, es una coproducción con Italia, con muchos efectos especiales, con monstruo y con de todo. Entonces, bueno, pues, bueno, Ujú. vamos. Una apuesta Sí, fuerte. sí, Muy sí. bien. Y luego la tercera pata que tengo yo en la cabeza es la de Chema García Ibarra, que, bueno, pues Espíritu Sagrado, no sé si es desde a 2 o 3 años, quizás, puede ser. Incluso Grado la rodamos en el 20 y la estrenamos en el 21. En el 21, sí, en Locarno, sí. Y luego en salas a finales del 21, sí. Pues, Ujú. 3 Que años. ahí, bueno, ahí entraste, claro, al final entiendo que, bueno, pues que es gente que de alguna manera hay una red, ¿no? De contactos y se conocen unos a otros, pues porque vienen de trayectorias de muchos años atrás, en festivales, cortometrajes, etcétera. Chema García Ibarra era ya, puedo decir, casi una leyenda en el cortometraje, porque era alguien que había construido es decir, un corpus autoral único, diría, en el mundo casi, a base de 4 o 5 cortometrajes que hicieron historia, ¿no? Sí, Y todo el mundo bueno, pues del cine español, etcétera, estaba esperando con muchas ganas, ¿no? El estreno en el largo y, vamos, lejos de decepcionar, yo puedo decir que es una de las películas que más me han gustado en los últimos años, pero de todas las cinematografías mundiales. Me parece una yo obra de pienso lo arte mismo. total. Yo pienso lo mismo. Yo es que soy mega fan. Yo he sido siempre súper fan de Chema y la verdad es que esta es una de las cosas maravillosas que trae John, que John es un ser increíble y que tiene una visión de la leche, además. Y John vivió 12 años en Berlín y conoció a Chema, no porque habían coincidido haciendo cortos, pues conoció a Chema y se hicieron súper amigos y entonces Chema siempre había hecho la foto de sus cortos en vídeo. Ujú, Y al conocer a John, que John va a tope con el 16, de hecho todo lo hace en 16, mm, eh, dijeron, pues venga, el próximo corto lo hago contigo y lo hago en 16. Y fue La Disco Resplandece. ujú. La Disco Resplandece y John de Sosa ya fue el dire de foto de Chema. Vale. Ujú. Yo creo que ahí hay un salto a otro nivel Sí. artístico. Ujú, Y yo creo que la suma de los dos talentos también es muy importante. ujú, ujú. Luego coescriben y codirigen Leyenda Dorada, que es lo primero que se produce desde Pellénez y de Sosa, un poco también con la idea de conocernos, de hacer un poco una pequeña carrera juntos los tres,
para Ujú. intentar dar ese salto para que Chema pueda debutar en el largo y John también pueda debutar en un largo de ficción como Dire de foto, ¿no? Un poco también Claro. Ujú, de eso. ujú. Y entonces, bueno, pues cuando leímos ese guión, pues fue una pasada, porque tú lees ese guión y no te lo crees. Y dices, sí, joder, sí, sí. Esto era, Claro. estábamos buscando, esto es un regalo maravilloso. O sea, Ujú. lo tenía todas las cualidades del cine de Chema y tenía la ternura, tenía la sordidez, tenía la luz, la oscuridad, tenía ese licuado de Levante que dice otro amigo mío. Ujú. Y no sé, nos parecía ideal. Es Y una, fue es muy una película con uno de los finales más emocionantes que recuerdo yo, es cuando el último plano que está la colchoneta, o no sé cómo llamarlo, es un castillo infantil de estos, un hinchable, ¿no? Es un hinchable, le llaman. Que se está hinchando, yo creo que no hay nada humano prácticamente, salvo creo que los policías que aparecen por una parte del cuadro, ¿no? Pero que con la música y el momento en que consigue llegar a ese plano, etcétera, es de piel de gallina total. Es una barbaridad, porque además es que tratas de explicarlo y si no has vivido toda esa película en ese momento es muy difícil de entender qué Mm, es lo que te llega. Además, yo creo que es tan polisémica esa mm, polisémica en el sentido de que depende de quién vea esa imagen y de lo que haya vivido, que haya entendido de la peli, va a tener un significado o no. Y también depende de lo espiritual que sea cada uno, de lo que crea cada uno en el más allá de lo empírico o terrenal o científico que seas o mística que seas. Es que todo esto va totalmente. a determinar cómo lees tú eso que está sucediendo. Y eso es Sí. una riqueza extrema, pero que además, de alguna manera, en eso ahí confluye toda esa España que él trata de retratar, ¿no? Donde Mm, la ujú, gente se pone hasta el culo de ibuprofenos, pero luego va a que le cure el cáncer un curandero, ¿sabes? Es como ujú. una cosa donde cabe todo, ¿no? O sea, Sí, cabe todo sí, eso, sí. ¿no? Y es, Sí, 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 sí. y es Sí, así. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que al final todo el cine de Chema García Ibarra, yo creo que está basado en una premisa única, casi diría, que es el contraste, ¿no? Entre lo súper, súper local y súper terrenal y lo súper extraterrestre, por decirlo así, o lo súper irreal, ¿no? Y como son los dos extremos que se tocan en muchos ámbitos, ¿no? Y al final ese contraste y ese tocarse entre cosas que son muy extremas, la religión, por ejemplo, es algo que lo tiene, ¿no? Desde el rezar con el rosario, que es algo como muy localista y a lo más trascendente que puede ser la idea de una divinidad, ¿no? Y él, como, digamos, con esa idea ha construido un montón de capas y ha construido un montón de historias explotando esa Sí. idea nuclear, ¿no? Es Es un bestial. genio. O sea, Mm. mira, hoy le estaba viendo a Albert Serra que un entrevistador le estaba intentando poner entre las cuerdas porque hablaba de sí mismo y de Almodóvar como los únicos directores llamables casi directores en España, porque los demás pues no tenían ninguna trascendencia, ¿no? Sí. Entonces, el periodista le preguntaba, pero por ejemplo Carla Simón, que ha ganado un oso, bueno, ya, ha hecho 2 películas, da igual, no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Y yo estaba escuchándolo y estaba pensando, es que igual no hace falta hacer tantas cosas, igual Mm. hay gente que es capaz efectivamente de hacer con piezas más pequeñas realmente tener una voz Sí, sí. particular. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en Chema, ¿no? O sea, Chema, cómo ha sido capaz de hacer esto? O sea, yo creo que no es desmerecedor. A mí me Bueno, flipa, de hecho, pero les pongo al lado y digo, bueno, pues no sé qué me interesa más, ¿sabes eso que te quiero decir? Igual me la, interesa más Chema. La última peli de Albert Serra podría ser bastante Chema García Ibarra en muchos sentidos. O sea, hay algo ahí bastante, bastante familiar de un mundo con el otro. De hecho, Y el mundo de los toros, ¿no? Tiene esa cosa un poco que es por un lado es muy español y por otro lado tiene esa parte muy, muy terrenal y muy física con algo que parece que para mí toca va más más con un allá, ¿no? Ulrich Seidel o algo así, con un Ulrich Seidel de Safari Mm, mm, o no sé, o otros documentalistas observacionales como que ujú. se quedan muy en un sitio de a priori no juzgar y, y a mí me interesa mucho, de hecho yo creo que es la peli más accesible que hace
a la vez inaccesible. Yo me fui de la sala porque Ya, yo lo pasé súper mal. Yo no puedo ver eso, no porque sí. no valore cinematográficamente hablando la peli, que me parece una maravilla, sino Ujú, porque yo no puedo ujú. soportar ese dolor. Y cuando Ya, hizo la herramienta que utiliza 3 veces, yo ya no necesito más. ya, 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 Yo ya. estoy convencida de lo que pienso, no necesito más. Pero bueno, pues Sí, eso. sí, sí. Vale, vale, muy bien. Bueno, el mundo de Chema García Ibarra enlaza con El Niño de Elche, que es, digamos, el protagonista de tu segunda película como directora, también un documental que diriges a cuatro manos. Y bueno, que al final ya, bueno, pues por un lado, fíjate, también es un poco como un puente, ¿no? Entre algo que haces, digamos, en el último verano con lo que estás haciendo como productora con Chema García Ibarra, Elche como punto geográfico de conexión y también como tú vas, también igual quizás pasando de una mirada más de documental a algo un poco más compuesto, ¿no? O más sintetizado Mm. y que va a desembocar en tu próximo proyecto como directora de largometraje, que sí que me gustaría que me hablaras un poco de ello, porque estás trabajando en ello, lo que se pueda, lógicamente, pero bueno, sí que es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de ese proyecto largo, pero también haciendo mención a que ya te has estrenado también como directora de ficción en un cortometraje y que también es otro puente, ¿no? Estás como continuamente, digamos, haciendo transiciones suaves, por decirlo así, entre unos mundos y otros. Y es verdad que igual lo has dicho al principio de la charla, cuando lo ves desde el futuro, por decirlo así, cada paso parece muy lógico y muy razonable y dices, pues mira, hemos hecho esto, luego esto, todo tiene mucho sentido, pero cuando estás metida en ese mare magnum, igual las cosas no son tan claras, no parece todo tan lógico como luego en retrospectiva puede parecer, ¿no? No, Es es curioso. evidente. De hecho, a ver, yo creo que para hablar un poco de mi trayectoria como directora, creo que igual ya está un poco manida la cosa, pero yo creo que es importante y creo que no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que yo no he dirigido porque soy chica hasta muy tarde. Ujú, ujú, Que yo realmente creo que soy más relatora que otra cosa. Otra ujú. cosa es que una tiene espíritu Boy Scout Ya. y no que me echen. O sea, que hay que organizar, pues organiza. Hay que conseguir dinero, pues se consigue. Hay que gestionar esta pasta, pues se gestiona. Pero Ujú, soy una persona prudente, pero a la vez con cierta osadía o suficiente osadía como para atreverme a hacer las cosas, ¿no? Siempre de poco en poco, ¿eh? O sea, yo voy como, no me tiro al barro a lo loco, porque creo que necesito también como tener como cierto control, ¿no? ujú, Pero, pero sí, yo creo que yo dirigí dos cortos con 22 años o 23, me parecieron malísimos. Probablemente los de mis compañeros de clase y amigos cercanos eran igual de malos que los míos, pero ujú, ellos no fueron tan exigentes, supongo, y entendieron que parte del proceso del aprendizaje es hacer mal, ujú, cosa que yo no acepté o ujú, algo así. Entonces no me atreví a volver a hacer mal o a hacer un poco menos mal cada vez. Y en realidad cuando yo hice el último verano, que lo planteé como un corto y no como un largo, ujú, eh, fue algo como que me salía de las tripas. O sea, es que no, llegó un momento en que yo no podía no hacer eso. O sea, un amigo mío que es guionista, Jorge Gil, que es guionista de Marco ujú, y ahora, por ejemplo, de Yo Adicto, ujú, y me invitó a hacer un taller con Patricio Guzmán y de 4 días de documental y yo dije, hostia, si yo quería dirigir y me fui a ujú, hacer documentales y tengo una cosa que tengo que contar, o sea, lo necesito contar. ujú, Ya estaba saliente, o sea, estaba en el Festival de Donosti, pero ya habíamos hecho la transición del cine analógico al digital. Yo pensaba que eso había que contarlo porque había dedicado muchísimo tiempo a pensar cómo hacíamos el Festival de Cine y hacíamos esa transición que era muy compleja. Y de repente yo también tenía el personaje, porque había hecho mucho cine de verano con el prota del último verano, con Miguel Ángel Rodríguez, y yo siempre había pensado que ese señor tenía una peli, pero no había conflicto. Y de repente tenía ujú. conflicto. Entonces yo dije, esto lo tengo que hacer. Pero yo dije, esto es un documental, un corto, ya está 12 minutos y tira. Y de repente, pues fue sin querer que hice una peli. Y dije yo, uy, pues no está mal, sí está bien mi peli.
A ver si Ujú. voy a ser que puedo dirigir también. Pero, entonces, pues ya, pues ahí me decidí. Y efectivamente, cuando yo abordé el último verano, lo hice pues un poco desde un impulso absolutamente casi animal, te diría, y me Ujú. salió de las tripas como me salió. Yo tenía muy claro que a mí yo había líneas rojas que no pasaba, yo veía muchísimo cine, tenía ya mucho criterio, sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba, ¿no? Yo tenía claro que no iba a haber bustos parlantes, que no iba a haber alguien marcado qué era, ni dónde estábamos, ni qué año era, Ujú. ni nada, y que la música iba a ser diegética y que eso era así, y que iba a ser súper crudo todo y que lo que estaba ahí, si no, no estaba, ¿no? Ya tenías un enfoque purista casi, ¿no? Y te Probablemente, interesaba la parte lírica también, ¿no? El documental, que no totalmente, fuera... Sí. Ujú. totalmente. Entonces, bueno, pero fue algo que me salió un poco porque me salió así. Y luego es Ujú. cierto que cuando conocí a Marc Sempere y a él le gustaba mucho el último verano y él estaba un poco perdido porque, bueno, pues él llevaba mucho tiempo dando vueltas con este proyecto de Niño de Elche, tenía un acceso directo a Paco, eran súper amigos, le había grabado un mogollón, pero no acababa de dar con la tecla y nos tiramos casi 2 años hablando por teléfono. Y yo le ayudaba, le ayudaba, le ayudaba y al final me dijo, tía, prodúceme. Y le dije, te produzco, no sé, es que no fue como, no sé cómo fue la cosa. Me dice, pues codirige conmigo, tía, así es que llevamos hablando todo el rato. Y digo, pues venga, pues Ujú. vale. Y ahí Ujú. confluyeron también un poco su mirada y mi mirada, ¿eh? Y Ujú. luego también la economía de medios. O sea, Ya. yo concluí que, o sea, que no teníamos, o sea, íbamos a tener muy poca pasta, de hecho tuvimos muy poco dinero. Ujú. Entonces había que simplificar todo mucho y sintetizar todo mucho. Y sobre todo Ujú. creo que lo que tiene bueno esa peli es que tiene un trabajo de síntesis brutal, brutal, brutal. Ujú. Tiene dos claves que es Paco es inasible, tiene un espíritu tan complejo y tan poliédrico que no se le puede capturar solo captándole a él. Tenemos Ujú. que buscar sus caras a través de quién ha participado del partes proceso de su vida y con la suma de eso vamos a poder mostrar una parte de él Ujú. o un retrato de él, uno en ese, Ujú. y no nos podemos andar con chorradas. Tenemos pasta para ir con una cámara, un sonidista, una persona de producción, tú y yo, punto. Y eso da para lo que da. Ya. Entonces, y a mí me jode mucho el montaje. Entonces fuimos muy imprudentes otra vez. Pero tuvimos Sí, un sí, sí. montador maravilloso que es Marcos Flores. Diriges dos largos documentales y luego, bueno, pues te pones a prueba, digamos, como directora de ficción con La Concha, un cortometraje, pero cuando ya estabas, digamos, en preparación o ya has comenzado a trabajar en tu proyecto largometraje de ficción, entiendo que, por supuesto, el guión, aunque esté igual quizás todavía en fase de trabajo o lo que sea, pero bueno, de alguna manera sí que te interesa dirigir ficción porque, y esta es la pregunta que te hago, ¿no? ¿Cómo de distinto ves dirigir y concebir la ficción con respecto al documental? En el sentido de que quizás la ficción te obliga a ir más desnuda, ¿no? Igual no estás protegida como en el documental con ciertas cosas. No sé cómo ves tú esa diferencia. A ver, a mí me parece que no quiero ser tampoco osada, flipada, para mí el documental es Ujú. fácil, porque para mí es fácil ver, creo que tengo cierta habilidad para ver lo interesante de la realidad. Ujú. Creo que tengo esa capacidad de sacar, de extraer cosas interesantes de lo que sucede y de Ujú. detectar donde hay algo que cuenta algo, ¿no? Creo que también en el docu hay una cosa que es fundamental y es construir a partir de un personaje o tener muy claro el objeto de estudio, de retrato. Ujú. Si ello en sí mismo es interesante, luego generar el contexto y ir urdiendo, nutriendo, plantando, recogiendo, ordenando eso que sucede y ese relato es una cuestión de tiempo, de dedicación y es algo casi Bueno, artesanal.
Sí, y de alguna manera, si tienes una serie de cosas básicas, como por ejemplo, bueno, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Tienes criterio, ¿no? Y tienes buen gusto estético y seguramente pues, para conseguir plasmar ciertos conceptos, eso va a acabar saliendo, ¿no? De alguna manera. Mm. Y la ficción seguramente es más A mí la ficción me difícil. parece súper, súper difícil, pero Ujú, súper difícil. ujú, Me parece que la gente que hace películas de ficción que funcionan bien, por eso es tan difícil encontrar una peli que dices, joder, qué guay, tío. O sea, qué maravilla, qué gozada, cómo me he montado en esta ola y no me he bajado hasta el final y me ha apelado y me ha emocionado y me ha interesado y me ha agitado y me ha hecho pensar y me ha hecho sufrir o disfrutar o reírme o llorar o lo que sea, o pensar, yo qué sé, o darme cuenta de realidades que no conozco, pero desde otro sitio, o sea, con interés, ¿no? Me parece ujú, súper difícil, pero súper difícil. ujú. Y reconozco y he de reconocer, y yo es que ya estoy llegando a una edad que lo digo todo, que estoy un poco no te digo que tengo miedo, porque no tengo, no es un miedo, pero que le tengo muchísimo respeto. Y Ujú, además, como no puedo evitar ser muy exigente conmigo misma, ujú, mm, estoy abordando con mucho cuidado y con cierta lentitud también lo de hacer una ujú, peli. Y luego, por otro lado, también, estos últimos años he producido mucho y no he tenido el tiempo para dedicarme y entregarme a lo que necesita una peli larga, que es mucho, mucho de ujú. ti. Tienes que ponerlo todo ahí. Ya. Entonces, y yo creo que Que a me veces, perdona, que a veces no es solo tiempo, ¿no? Que a veces es también de alguna manera el foco, ¿no? O sea, como decís, tu ilusión y tu motivación y tu alma casi tienes que colocarla en el proyecto y no puedes estar en varias cosas, ¿no? la carga mental, si está en otro lado, está en otro lado. Eso les pasa a muchos cortometrajistas que se ocupan de la producción. En el momento en el que les quitas de encima la carga de la producción y pueden navegar, crear libremente en la parte artística, aunque luego se les diga, pues llega hasta aquí, no puedes tener un helicóptero, ¿sabes? Sí. Pero, por lo menos, pero que su carga y su dedicación y su energía y su amor esté ahí. ¿No? Entonces, mi objetivo ahora es ver de qué manera yo me concedo a mí misma y dignifico también mi labor como directora, dándome las mismas herramientas que les doy yo a las personas a las que les produzco. Claro, para eso te tienes que buscar otro productor, ¿no? O sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, porque si te produces a ti misma, estás un poco cayendo en eso que en lo que no quieres caer o que eres tan consciente de que es una dificultad añadida, ¿no? Bueno, y que yo no puedo producir y dirigir a la vez, ¿eh? Te lo aseguro. O sea, desde luego no un largo de ficción. Un Ujú, corto de ficción, bueno, un documental, bueno, pero un largo de ficción requiere de ujú. una implicación y de un trabajo que es que no es compatible. O sea, realmente ni Ya. siquiera la carga de trabajo es compatible. O sea, Sí, 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 sí. no puede ser. Ujú, Entonces, sí, bueno, pues yo ahora mismo tengo un equipo maravilloso que trabaja conmigo en Señor y Señora y en Apellidos de Sosa, que trabajo con tres mujeres maravillosas. Y, y entonces, bueno, pues un poco la idea es asociarnos con otra productora y que coproduzcamos entre Señor y Señora y otra productora y que la carga de la producción ejecutiva en nuestra casa no sea en mí, sino en una compañera encargada ujú, en la casa y que la producción ejecutiva desde la otra productora pues lo lleve la otra productora. ujú. Yo ahí pues ya me Te liberas. daría, inevitablemente voy a tengo el conocimiento y soy la dueña de mi empresa. O sea, no voy a Ya, poder no saber, claro, claro. pero no es lo mismo. Sí, 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 sí. Creo que eso podría llevarlo. Ya, ya, ya. Bueno, sin dar muchos detalles, pero bueno, por lo que he leído, es una historia futurista, si se puede decir así, digamos, está ambientada en el futuro. Bueno, no sé si puedes dar dos pinceladas y si más o menos explicar un poco en qué punto está el proyecto. Vale, pues Suría es una película que sucede en Bilbao en el año 2077. Ujú, Es una especie de distopía, diría que
no sé si ecologista y feminista y no sé, y también yo creo que muy lúdica, pero también donde yo voy a intentar hacer lo que me apetezca hacer. Eh, donde, bueno, quiero jugar un poco a la idea de crecimiento, porque realmente creo que la única manera de que las y los humanos podamos seguir viviendo en este planeta es que entendamos que no podemos seguir creciendo y tenemos que decrecer. Entonces, el punto de partida conceptual de la peli es que es una peli decreciente en todos los aspectos, desde Ujú, su formalidad también a la forma de producción. Y esto quiere decir que la peli tiene tres partes. Empieza in media res como una peli de ciencia ficción al uso más mainstream, se va transformando, o sea, no sé, que podría ser una peli como una Catherine Bigelow, no sé, una cosa como así eso, pues una peli de ciencia ficción, del futuro, de aventuras, donde hay persecuciones y hay de todo, y luego de repente se transforma en algo un poco una especie de drama intimista donde hay un montón de personajes que se conocen y se van relacionando. Todos los personajes son femeninos o no, pero desde luego no son masculinos. ujú, Y aquí hay unos personajes que no tienen, que no son humanas ya. Son ujú, una especie de evolución del Homo sapiens ujú, ujú. se está dando en este momento Sí. y que, y que bueno, pues de alguna manera se va desdibujando toda esta trama de ciencia ficción para hacerla mucho más difusa, mucho más mística y luego la peli, estos personajes acaban yendo a una naturaleza que quiero rodar casi como documentalmente, donde van integrándose en lo que les rodea, siendo casi unos animales más, ¿no? O sea, un poco la idea es que esta involución sea lo que permita que esos seres que ya no son humanos, que son como poshumanos, eh, Ujú. puedan seguir manteniéndose vivos, pero en un contexto natural donde el humano como tal ya no existe, ¿no? Entonces, Ya. bueno, Sí. una movida. Sí, No, sí, sí. no lo he contado muy bien, es que es muy difícil de contar. Ahora mismo también estoy cambiando mucho las cosas, entonces me resulta un poco complicado. Solo, Una, no sé. sí, 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 sí. Una pregunta que me viene a la cabeza, que bueno, tiene que ver seguramente con cómo enfoques la película, pero bueno, es más dirigida a ti, Aleire, como persona. ¿Tú eres optimista para el futuro? O sea, ¿crees que... a ver, porque estabas hablando de algo que va, digamos, de aquí a 50 años, ¿no? Y hablas de una distopía que a veces, bueno, pues siempre y creo que bueno, por significado también está asociado a algo negativo, ¿no? A una visión negativa del futuro. ¿Tú eres pesimista en general? Es muy curioso porque yo soy una persona súper optimista, hasta además. Yo siempre, yo hago un examen y siempre pienso que saco más nota de la que he sacado. Yo siempre soy optimista, siempre. O sea, y además como un poco de más. O sea, me paso de frenada, ¿no? Soy como un poco flipada. Entonces, realmente yo siempre pienso en que todo lo que hago y todo lo que quiero hacer lo hago desde la esperanza de que hay una opción de mejora, porque si no, ¿para qué hago las cosas, no? Y yo Ujú, trato de animar a la gente a ser consciente y a hacer cambios en su vida. O sea, nosotras, por ejemplo, tenemos una política de prácticamente vuelos cero dentro de Señor y Señora en nuestras pelis. Una ballena es la primera peli que se ha acreditado con el sello Green Film europeo en toda España. La Concha es ujú. el primer corto español de ficción que sacó un sello Albert, también que De marca. sostenibilidad. O sea, para nosotros eso es súper, súper importante y yo creo que hay que hacer cosas. Yo intento comunicar desde el optimismo y desde, pues eso, pensar que podemos cambiar las cosas, ¿no? Pero por Ujú. otro lado, últimamente estoy en plan rancia total y creo que vamos a morir todos los humanos. Y por otro lado digo, pues menos mal, porque es que si no nos lo vamos a ganar todo. Entonces, bueno, pues no sé, soy una incoherente. Siempre lo he Ya, sido, lo soy en sí. todos los aspectos.
mi vida. Así que, pero bueno. Vale, vale, que igual también son fases, ¿no? Por las que pasas y es verdad que, bueno, que ahora hay bastantes nubes negras en el horizonte en muchos ámbitos distintos y, bueno, no es fácil ser optimista sin pecar pues eso, de iluso, ¿no? Que, bueno, puede estar muy cerca. Vale, oye, una pregunta que me dejó antes en el tintero. Cuando hablabas del guión de Espíritu Sagrado, decías que en cuanto te llegó, viste que había algo especial ahí. En general, yo es algo también que me suelo cuestionar, ¿no? Hasta qué punto la gente que tiene que valorar guiones, ¿no? Le dedica el tiempo y es capaz, ¿no? De ver, porque quizás en ese caso era algo muy flagrante, ¿no? Dices, esto es una película buena, sí o sí, porque ya está en el guión. Sin embargo, fíjate, hemos hablado de esa última escena, la del hinchable, que seguramente esa emoción que consigue plasmar en la película ya terminada, en el guión igual no estaba, o era muy difícil de entrever, ¿no? Entonces, tú, seguramente porque ya has leído muchos guiones y porque tienes ese criterio, ¿no? Que hemos dicho antes, ese buen gusto, y quizás te resulte fácil, pero no puede pasar que a veces sea muy difícil saber interpretar si en un guión determinado hay una buena película, no ya incluso hablando de si alguien es capaz de valorar si la estructura funciona o si la historia se cae en algún momento, porque al final para eso hace falta una lectura o varias lecturas que generalmente se puede pensar que quizás los guiones no reciben, ¿no? Porque hay tanta. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Pues mira, yo creo que, bueno, yo soy una lectora, yo diría que soy bulímica, te digo literalmente. O sea, yo desde que empecé a leer y yo con 10 11 años ya leía libros, leía novela, no recuerdo no haber leído parte de un libro ningún día de mi vida, nunca Ujú, en mi vida. ujú, Yo estoy leyendo todo el rato, o sea, yo ujú, leo muchísimo, me como los libros, entonces estoy muy habituada a leer y a leer con mucha concentración. A eso le sumo que yo cada vez que me leo un guión, me reservo media jornada entera para leerme el guión y yo leo el guión con boli y con papel. Yo me voy apuntando todo, quiénes son los personajes, la relación entre los personajes, cada vez que tengo una duda me lo apunto. O sea, y luego me lo vuelvo a leer. ujú, Y ujú, luego hablo con los directores y con las directoras. Y ujú, hay veces que, como con Chema, en Espíritu Sagrado te pasa que tienes la suerte de que es tan incontestable, estás hablando con alguien tan brillante, que lleva ujú, 5 años escribiendo ese guión y que lo tiene ujú. claro, que no hay por dónde meterle mano. Eso es una gozada, eso es Es una bendición, ¿no? no tengo que Ujú, hacer nada más. Lo ujú, normal es que atisbes algo que tiene mucho potencial, pero que igual todavía no es. Eso es lo normal cuando nosotros recibimos algo. Y en mi caso, además, yo no produzco largometrajes de gente a la que no admiro ujú, de antemano y que no conozco cómo dirige. Esa ujú. suma, esa capa también es fundamental. No es lo mismo leerte el guión de Espíritu Sagrado, conociendo toda la filmografía de Chema, Claro. leerte un guión de la próxima película de Arich Moreno, habiendo visto todas sus películas y sabiendo cómo dirige y cómo le Ujú, saca brillo y cómo monta, ujú, que ese guión, como si te lo trae no sé quién y no lo va a dirigir nadie. O sea, yo ujú, me pongo en la ropa, en el jersey de esa directora o ese director que va a dirigir ese proyecto y miro a través de sus ojos. Entonces ujú. ahí veo y normalmente pues hablo mucho, mucho, o sea, hay muchas Sí, sí. versiones Claro, posibles. es que lo que tú haces no es solo una lectura de guión, es que tú te trabajas el guión y tú vives el guión, ¿no? Entonces, al final le Yo, dedicas un cariño que seguramente pues igual no todo el mundo les dedica, ¿no? Puede ser. y hay versiones, yo te digo que con Espíritu Sagrado probablemente hemos tenido 4 versiones más, pero hay películas que tengo una versión 18 de guión y me ha llegado una 4. Ujú, Y yo claro. acabo produciendo la 17 o la 18. O sea, hay Claro. un trabajo en equipo con el director o la directora Ujú, brutal, donde esto funciona, esto no funciona, o sea, a partir de un sitio ya no eres co-guionista, pero yo doy feedback a cada versión y se discute cada cosa y se discute cada cosa hasta que llegamos a un sitio que además está el guión súper pulido, pero además es algo que es producible, porque hay cosas que pueden estar muy guay, pero eso no lo puedo levantar, por ya. ejemplo.
porque no lo puedo vender, porque no puedo convencer, porque es demasiado abierto, por lo que sea, ¿no? O sea, Ujú, ujú, con, con Irati Gorostidi, por ejemplo, nos pasó que la primera versión que entregamos a ITV, pues les pareció demasiado experimental y entonces tuvimos que hacer una versión mucho más legible y mucho más estándar ujú, del guión. ujú. Teníamos mucho. Bueno, entiendo que ahí también siempre puedes empezar, bueno, nosotros les entregamos esto y ya rodaremos lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, que al final habrá cierto control o no, pero bueno, siempre de alguna manera puedes bandear, ¿no? Esas A situaciones. ver, desde el momento en el que una cosa es lo que ruedas y otra cosa es lo que montas, Claro, por es eso. difícil, pero normalmente cuando haces un trabajo, aunque sea para una entrega o para Ujú. intentar convencer a otro de que Mm. esa peli se puede hacer, hay un Acaba quedando algo, ¿no? Acaba marcando la obra. acaba quedando mogollón, Sí. mogollón, porque al Mm. final son herramientas que la directora o el director necesita para asirse. Y porque Ujú, si no, y yo necesito como productora para poder ordenar, o el ayuda ujú, de dirección necesita para poder convocar, ¿sabes? ujú. Es que si no, vas a tener a que hoy necesitas un coche, no me lo has pedido. ¿Dónde está? Pues no está. Es que Ya. necesitas tantos figurantes, si no me lo has pedido, pues si no sabes que vas a rodar, pues es que no. Entonces sí Ujú, que es necesario y al final eso se queda mucho. Y es un ujú. trabajo que al final parece que haces para otros, pero no lo haces para la película. Sí, 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 sí. Si eres capaz de incorporar las cosas que ves que han, bueno, que han sumado, ¿no? Y que aunque no estuvieran inicialmente en tu concepción de la película, bueno, pues que al final una visión externa, incluso poco alineada con tu intención artística inicial, pero que te puede seguramente abrir bueno, pues sí, una aproximación que te viene bien. Eso es. Em, Hilando con algo que decías antes, Perdona, así sí, hablando de guión, y para mí es la pieza fundamental de todo. O el sea, guión. yo no voy a rodar un guión que no me flipe. No Ujú, voy. Eso es la muerte. No, ujú, nunca. Y yo, por ejemplo, es una cosa que a mí me molesta mucho cuando veo pelis y de repente veo una peli súper cara y súper grande con un guión que es una chapuza y mm. me parece obsceno, irresponsable y de mala persona. O sea, me parece mal. A mí me cuesta tanto levantar la pasta y tengo una Ya. voluntad de hacer pelis guays. Te puede gustar más o menos, pero te aseguro que detrás de lo que hay curro que te cagas y hay una Mm. voluntad de hacer una cosa que realmente no hayas visto antes y que te movilice algo. No puedo soportar. 200 millones de euros en una mierda que ya he visto de superhéroes. Mira, pues me Mm. parece mal. Me parece mal. Sí, 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 hay una parte inmoral en eso, que por otro Moral. lado pero creo que también hace bastante daño al cine esa sensación de que el cine tiene una carga y una responsabilidad superior a otras expresiones artísticas, ¿no? Parece que hacer una mala película tiene una parte poco ética, porque como estás utilizando mal recursos, que a veces son recursos públicos, etcétera, los cineastas tienen una mochila adicional al que puede tener un pintor, un músico o cualquiera que no esté trabajando con cientos de miles de euros encima de la mesa, ¿no? Que me parece que es... Fuera, pero que no es así, que no es así. Eso, la gente se cree que lo suyo es lo más importante y algunos lo suyo es ganar dinero. Y ese es el objetivo, ganar dinero. Punto y final. Ujú, No hay otro objetivo. Ya está, también es una industria y no todos hacemos lo mismo. Y ujú. yo no creo que estemos hablando de lo mismo cuando estamos hablando de una serie de universitarias de Netflix y el cine que yo hago. Yo creo que es otra cosa. Sí, 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 No sí, creo que sí. sea lo mismo escribir en una revista amarilla que ser un novelista. O sea, no es lo mismo. Sí, sí, que a todo le llamamos cine, pero es verdad que el cine es muy variado y muy heterogéneo y bueno, pues que no podemos aplicar el mismo prisma, ¿no? A cosas que no tienen nada que ver, ni en naturaleza, ni en resultado, ni en nada, está claro. Pero a mí lo que me molesta es la gente que realmente tiene acceso a pasta privada y que realmente a priori tiene una vocación que no es única y exclusivamente ganar dinero y que desaprovecha las Sí. oportunidades para contar cosas importantes.
y para hacer cosas importantes. Pero bueno, eso es también igual yo soy un poco idealista, no lo sé. No, pero bueno, y eso enlaza con lo que tú decías, que eres muy exigente contigo misma y seguramente con todos tus proyectos y ese nivel de exigencia quizás pues no todo el mundo lo tiene o quizás, bueno, pues tú dices, joder, yo aquí le habría metido un par de filtros más, ¿no? O habría metido, digamos, un estándar de calidad un poco más alto para que esto que se ha resuelto de una manera, vamos a decir, chapucera, incluso a nivel de guión, y dices, joder, rómpete un poco la cabeza, ¿no? Y esto en lugar de solucionarlo así, pues dale una salida un poco más rica, ¿no? A una situación concreta, que a veces pasa. Y mira, el otro día hablaba con un amigo sobre Almodóvar, que Almodóvar en muchas películas suyas tiene cositas así, tiene cosas que dices, como hace una al año, da la sensación, igual que Woody Allen a veces, ¿no? Da la sensación que a veces, bueno, pues es un poco descuidado con algunas soluciones, sobre todo de guión, y dices, jolín, si no fueras Almodóvar y fueras alguien que tuviera que luchar para sacar su película, ¿no? Seguramente te habría roto un poco más la cabeza con esto. Sí, a esos ya se les perdona todo, ya están por encima del bien y del mal. A Hmm. mí hace mucho tiempo que nada de Woody Allen me interesa y ya no voy ni a ver sus Hmm. películas. Pero fíjate, con Almodóvar yo no, yo siempre le doy un voto de confianza. No Ya, puedo, yo soy mega fan, soy fan total, incondicional. absolutamente. Aunque luego no me gustan algunas cosas, ¿eh? Sí, 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 Pero me sí, sí, gustan nada. pero por Pero principio yo lo voy a eres. ver la película de Almodóvar y las Claro. he visto todas. No hay ni una Ujú. que no haya visto nunca. Eso es así. Ajá. Pero estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Lo que te iba a comentar antes, y ya vamos terminando, hablando del futuro, ¿no? Y de la distopía a la que vamos o me parece que vamos, el tema de la inteligencia artificial aplicada, ¿no? A la creación y a la generación de guiones, etcétera, que no sé si, bueno, pues ya habéis explorado un poco ese mundo. Yo sí que bueno, pues lo he probado, ¿no? Y es bestial, ¿no? Lo que un chat GPT te puede hacer a nivel casi de consultor de guión, etcétera. Esto, claro, es algo que está ya aquí, o sea, no, es irreversible, va a ir cada vez a más. Entonces, ¿cómo ves la influencia de una herramienta tan bestial como eso en la generación de guiones y de historias en general? Ya el GPT nunca podría hacer Espíritu Sagrado ni Mamántula, ni Suría. Ujú, Eso te lo aseguro. Mis pelis nunca las va a poder copiar el GPT. ujú. Y además, yo tengo una relación con la IA y es que no tengo relación. Es que elijo Muy no bien. tener relación. Porque utilizar la IA es ultra contaminante y es Ujú, una cagada a nivel ecológico. Y entonces yo me niego a utilizarla ujú, para absolutamente nada. Entonces no tengo relación, no me interesa, no quiero saber nada, nada de lo que yo hago. Creo que de momento puede ser reproducible porque como es cero estándar, pues ujú, y la IA aprende de lo que le damos. Yo desde luego no le nutro. Y creo que mis amigas y mis amigos, no sé si les nutren, pero creo que es algo tan residual que no va a participar. Entonces, bueno, ujú, creo que, un, que no es ni una máquina, que es no es la nada haciendo estadísticas, va a poder hacer ujú. poesía de verdad. Y no sé, ni va a poder escribir las canciones que escribe tu hermana, ni hacer las películas que nosotras hacemos, Mm. creo yo. A ver, ojalá fuera así, pero es verdad que da miedo, ¿no? Además cuando ves resultados de cosas que salen de ahí, bueno, pues es verdad que a veces es indistinguible, ¿no? Y ojalá el toque humano siempre fuera imprescindible, pero da miedo que podamos ir a un mundo en el que eso ya no sea así, ¿no? Es que yo no creo que sea posible, o sea, de verdad, o sea, porque copiar, también los humanos copian muy bien y por eso hay guionistas que se empeñan en traducir el giro en el tal, no sé qué, en minuto tal, luego en el otro no sé qué, y luego tú repites eso y sigue sin funcionar. O sea, no hay la matemática del arte no existe. Ujú, Igual puede funcionar a un nivel, les puede funcionar a los de Netflix, pues a lo mejor, ujú, ujú, mejor. Pero yo creo que hay un cine que es el cine que a mí me interesa o el arte que a mí me interesa
que está impregnado de la humanidad y de la contemporaneidad absoluta y del último momento. Y de un alma que creo que es imposible que esté ahí. La Entonces, chispa, ¿no? La chispa humana. a mí, no me, a mí, honestamente, no me da miedo. No me da Ujú, miedo para lo que yo hago. ujú, Que cada vez más incluso va a ser más diferenciador dónde está el toque humano, porque es el que va a parecer otra cosa, porque lo otro, si se hace desde la IA, cada vez se va a parecer más entre lo que se hace. Entonces va a ujú. haber una divergencia más evidente, ¿no? Digo yo, no lo sé. Tampoco es Ya. una hipótesis muy, muy